Un compañero intentó que me despidieran por mis implantes de senos, así que lo destruí con su propio veneno. Un compañero de trabajo pasó 3 meses acosándome por mis implantes de senos. Lo que él no sabía es que me los puse después de una mastectomía para prevenir cáncer. Cuando intentó hacer que me despidieran, yo ya tenía 16 declaraciones firmadas esperándolo. Esta es la historia de cómo convertí su jugada en mi victoria. Antes de contarles cómo terminé destruyendo la carrera de un compañero de trabajo, necesito que entiendan por qué tengo implantes mamarios. Porque esa razón fue exactamente lo que lo hundió. Hace 4 años, cuando tenía 24, mi madre murió de cáncer de mama. Fue horrible, lento, doloroso, devastador. Y no era la primera vez que mi familia pasaba por esto. Mis 2 abuelas también habían muerto de lo mismo. 3 mujeres, la misma enfermedad, todas muertas. Así que hice lo que cualquier persona haría después de ver ese patrón, fui con un especialista. Necesitaba saber si yo también estaba en riesgo. La respuesta fue peor de lo que esperaba. Me dijeron que tenía células en uno de mis senos que podrían volverse cancerosas en cualquier momento. No era cáncer todavía, pero con mis antecedentes familiares, el riesgo era altísimo. Era como tener una bomba de tiempo en mi cuerpo. Me dieron 3 opciones. Hacerme chequeos cada 3 o 4 meses hasta que las células se convirtieran en cáncer. Básicamente, esperar a enfermarme, vivir con esa ansiedad constante. Hacerme una mastectomía solo en el seno afectado, pero seguir vigilando el otro. Mitad del problema resuelto, mitad todavía ahí. O hacerme una mastectomía bilateral. Extirpar todo el tejido mamario. Eliminar el riesgo completamente. No lo pensé mucho. Después de ver lo que el cáncer le hizo a mi mamá, después de verla sufrir, no iba a arriesgarme. Elegí la mastectomía bilateral. Ambos senos. Todo el tejido. Cero riesgo. Cero riesgo. Era la opción más drástica. Lo sé, pero para mí, no había otra alternativa. Me advirtieron que quedarían cicatrices. Pequeñas, dijeron. Apenas visibles. Mintieron. Las cicatrices eran enormes. Rosadas, brillantes, irregulares, levantadas. 2 líneas dentadas de casi 3 centímetros de largo en cada lado del pecho. Parecían como si me hubieran cortado con un cuchillo sin filo. Eran lo primero que veía cada vez que me miraba al espejo. Y me destruyeron. Caí en una depresión severa. No salía de mi apartamento. Tiré todos los espejos de mi casa porque no podía soportar verme. Me sentía mutilada, deformada, rota. Mi terapeuta, después de meses de sesiones, me sugirió algo que normalmente no recomendaría, un cirujano plástico. No para arreglarme, sino porque podía ver que esto era algo con lo que probablemente nunca iba a poder vivir. La sugerencia original era para reducción de cicatrices. El cirujano me dio opciones, una crema, tratamiento láser o implantes. La crema no funcionó. El láser era carísimo y arriesgado. Los implantes cubrirían las cicatrices completamente. Mis senos originales eran copa F. Me puse una DD, un poco más pequeña, más cómoda. Y desde entonces, mi vida cambió. Podía mirarme al espejo otra vez. Podía salir sin sentir que todos me miraban. Mi confianza regresó. Sé que no debería importarme tanto mi apariencia, pero esas cicatrices no eran solo físicas. Eran un recordatorio constante de todo lo que había perdido, mi madre, mi seguridad, mi cuerpo. Y ahora, a los 28 años, finalmente me sentía como yo misma otra vez. Pero entonces llegó Marcos. Contexto, el trabajo y Marcos. Trabajo en una oficina. Nada glamoroso, solo un trabajo administrativo normal. Buen ambiente, buenos compañeros, nada fuera de lo común. Marcos llevaba ahí más tiempo que yo. Era conocido por 2 cosas, su amistad con gente de recursos humanos y su lengua afilada. Todo empezó por accidente. Una amiga mía de años atrás, de antes de toda la situación del cáncer, vino a visitarme a la oficina. Estábamos planeando unas vacaciones juntas y ella hizo un chiste tonto sobre que yo iba a viajar en avión con mis implantes. Algo como, espero que no te piten en el detector de metales. Nos reímos. Fue un comentario sin importancia. Excepto que Marcos lo escuchó. Y para el final del día, toda la oficina sabía que yo tenía implantes mamarios. No sabían por qué. No sabían la historia completa. Solo sabían que me había operado los senos. Media docena de personas me confirmaron después que había sido Marcos quien esparció el chisme, como si fuera algo fascinante, como si mi cuerpo fuera tema de conversación pública. Y ahí fue cuando empezó el infierno. Durante los siguientes 3 meses, Marcos no dejó de hacer comentarios sobre mi pecho. No siempre directamente a mí. A veces eran chistes que hacía cuando yo estaba cerca, lo suficientemente alto para que yo escuchara, pero no tan directo como para que pudiera confrontarlo fácilmente.
Más plástico que una muñeca Barbie, dijo una vez mientras pasaba junto a mi escritorio. Falsa en 2 sentidos, le comentó a otro compañero mientras yo estaba en la cocina preparando café. Una amiga me contó después que Marcos me había llamado un saco de silicona en una conversación en el pasillo. Cada comentario era como una puñalada pequeña, no lo suficientemente grande como para hacer un escándalo, pero lo suficientemente constante como para lastimarme. Le pedí que parara, varias veces. En el ascensor, en los pasillos, en la sala de descanso. Lugares donde no había cámaras. Lugares donde era su palabra contra la mía. Solo estoy bromeando, decía siempre. No seas tan sensible, pero no eran bromas. Eran ataques. Y no paraban. Escuchaba al menos 3 comentarios por semana, a veces más. Y cada vez, me mordía la lengua, respiraba hondo y trataba de ignorarlo. Hasta el día en que no pude más. El punto de quiebre. Era la hora del almuerzo. Estaba sentada en la cafetería con algunos compañeros, incluyendo a Marcos. La conversación era casual, nada importante. En algún momento, mencioné que algo me parecía superficial. No recuerdo exactamente qué. Y Marcos, con una sonrisa en la cara, dijo, tú sí que sabes de superficialidad. Y mientras lo decía, me señaló el pecho. Algo en mí se rompió. Dejé mi tenedor. Lo miré directamente a los ojos. Y dije, con la voz más calmada que pude, ¿sabes por qué tengo estos implantes, Marcos? Hace 4 años, los médicos encontraron células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me aconsejaron hacerme una mastectomía bilateral. Me operaron. Me quitaron ambos senos. Y me quedé con cicatrices enormes y horribles que me provocaron depresión severa. Fui a terapia. El terapeuta me mandó con un cirujano plástico. Me puse implantes para cubrir las cicatrices porque no podía mirarme al espejo sin llorar. Así que tal vez, la próxima vez que quieras juzgar a alguien por una cirugía estética, deberías preguntarle primero por qué se la hizo. Me levanté, recogí mi comida y me fui. El silencio en esa mesa fue ensordecedor. Durante el resto del día, la oficina se dividió en 2 bandos. 1/3 de mis compañeros se acercaron a ofrecerme apoyo. Me abrazaron, me dijeron que había hecho bien en defenderme. El otro tercio me dijo que Marcos solo estaba bromeando y que yo había sido una perra. Les respondí que Marcos había sido un idiota mucho antes que yo una perra. Y entonces, llegó el correo. Al final del día, recibí un email de Recursos Humanos. Necesitamos hablar contigo mañana a las 10 de la mañana. Se ha presentado una queja relacionada con un ambiente de trabajo hostil. El correo estaba firmado por Pablo, uno de los trabajadores de RH. Y Pablo era amigo cercano de Marcos. Ahí supe que estaba jodida. Marcos me había denunciado. Después de 3 meses de acosarme, de burlarse de mí, de hacer comentarios sobre mi cuerpo, él me había denunciado a mí por confrontarlo. Y su amigo en Recursos Humanos iba a manejar el caso. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, pensando en qué hacer. Si iba a esa reunión sin preparación, me iban a despedir. Lo sabía. Así que me puse a trabajar. Saqué mi contrato laboral. Lo leí completo. Y ahí, en la sección de quejas, encontré algo. Tenía derecho contractual a solicitar un supervisor imparcial si sentía que la persona asignada a revisar mi caso tenía un sesgo. Fotocopié esa página. La marqué con resaltador. Luego, abrí Facebook y empecé a enviar mensajes. RH me pidió una reunión mañana. ¿Alguien recuerda comentarios que Marcos haya hecho sobre mí y está dispuesto a escribir y firmar una declaración? No todos respondieron. Marcos daba miedo. Tenía conexiones. Pero 20 personas dijeron que sí. Les pedí que escribieran exactamente qué habían escuchado, cuándo y dónde, que lo firmaran, que fueran específicos. También anoté las 4 veces que le había pedido a Marcos que parara, las fechas aproximadas, las horas, los lugares. Y anoté los nombres de las 6 personas que estaban en la cafetería durante la confrontación. Iba a llegar preparada. Porque si Marcos quería jugar sucio, yo iba a enterrarlo. La reunión. Llegué temprano al trabajo. Pasé por los escritorios de todos los que me habían prometido ayuda. 16 personas me entregaron cartas impresas y firmadas. Todas decían algo similar. Mi nombre es nombre. Trabajo con Marcos Fernández y mi nombre. El fecha aproximadamente a las horas. Escuché a Marcos referirse a mi nombre como insulto. Considero esto inapropiado ya que se relaciona con la apariencia física de mi nombre. Estoy dispuesto a declarar que Marcos ha hecho comentarios similares durante 3 meses, creando un ambiente de trabajo hostil. Algunas cartas eran más largas. Incluían listas de todo lo que Marcos había dicho. No solo sobre mí, sino sobre otras personas. Comentarios sobre el peso de una compañera. Algo ofensivo sobre la apariencia de otro compañero.
Marcos, al parecer, tenía problemas con la apariencia de mucha gente. 16 cartas. 16 testigos. Toda la munición que necesitaba. A las 10 de la mañana, fui a Recursos Humanos. Pablo me estaba esperando. Se levantó, listo para llevarme a una sala de reuniones. Inmediatamente me dirigí a la otra persona de RH que estaba ahí y pregunté, ¿mi reunión es contigo? Pablo respondió, no, es conmigo. Saqué la fotocopia de mi contrato. Mi contrato establece que tengo derecho a un supervisor imparcial. Y tengo razones para creer que la persona que presentó la queja es tu amigo cercano. Pablo se puso tenso. Puedo ser imparcial. Estoy segura de que puedes. Pero mi contrato me da este derecho y me gustaría ejercerlo. Pablo, claramente molesto, fue a buscar al supervisor de RH. Cuando llegó, le expliqué la situación. Le dije que Marcos y Pablo eran amigos cercanos y que no me sentía cómoda siendo evaluada por él. El supervisor le preguntó a Pablo si era verdad. Él solo dijo, puedo ser imparcial. El supervisor respiró hondo y pidió que el otro representante de RH también estuviera presente. Los 4 entramos a la sala de reuniones. Pablo me miraba como si quisiera fulminarme. Yo mantuve la calma. Había ganado la primera batalla. Ahora venía la guerra. La reunión duró más de media hora. Me hicieron las mismas preguntas de diferentes formas. Aquí está la versión resumida. Pregunta, dijiste que crees que Marcos te denunció. ¿Por qué? Respuesta, Marcos ha tenido un problema conmigo durante aproximadamente 3 meses. P, ¿por qué no viniste a nosotros cuando te diste cuenta de que Marcos tenía un problema? Respondí, yo no tenía ningún problema con él. P, ¿qué problema tiene Marcos contigo? Respondí, hace 4 años, un especialista identificó células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me operaron para extirpar todo el tejido, eliminando el riesgo. Me quedé con grandes cicatrices. Fui a terapia por depresión. Mi terapeuta me sugirió un cirujano plástico que me aconsejó implantes mamarios para cubrir las cicatrices. Todo esto está en mi historial médico, del cual ustedes tienen copia en mi archivo y mi permiso completo para revisarlo. Marcos se enteró de mis implantes, pero no del cáncer. Decidió comunicar esto a toda la oficina y hacer comentarios constantes al respecto. Saqué las 16 cartas de mi carpeta y las puse sobre la mesa. Aquí hay 16 declaraciones firmadas de compañeros de trabajo que testifican que Marcos le dijo a toda la oficina sobre mis implantes el día que se enteró y que ha hecho comentarios frecuentes desde entonces. Tienen citas exactas y fechas aproximadas. Los 3 representantes de RH empezaron a leer las cartas. Pablo se veía cada vez más pálido. P, ¿fechas aproximadas? R, nadie sabía que esto se iba a escalar, así que nadie tomó notas en el momento. P, ¿qué evento llevó directamente a la queja presentada contra ti? Respondí, probablemente lo que sucedió ayer alrededor de las horas en la cafetería. Marcos hizo un comentario sobre que yo era superficial mientras me señalaba el pecho. Respondí explicándole mi historial médico. Admito que pude haberlo manejado mejor, pero después de 3 meses sentí que tenía que defenderme. Hay cámaras en la cafetería, así que pueden revisar la grabación. Aquí está la lista de las 6 personas que estaban presentes. T, ¿habías hablado con Marcos antes sobre sus comentarios? R, varias veces en los últimos 3 meses. Cada vez le comuniqué claramente que me sentía incómoda y le pedí que parara. P, ¿Marcos se enteró de tu situación médica en algún momento? R, no. No es asunto suyo, y no sentí la necesidad de detallar mi historial médico a un compañero de trabajo para evitar acoso. El supervisor se levantó. Me estrechó la mano. Creo que ya hemos terminado. Revisaremos toda la evidencia y te contactaremos con nuestra decisión. Volví a mi escritorio. Abrí mi currículum. Me preparé para buscar trabajo. Pero algo me decía que tal vez, solo tal vez, esto iba a terminar diferente. Durante la siguiente hora, empezó el desfile. Primero llamaron a la persona que había escrito una carta y que también estuvo en la cafetería. Estuvo en RH unos 10 minutos. Luego, una por una, llamaron a todas las personas que estuvieron en la cafetería, excepto a Marcos. Después, empezaron a llamar a las personas que escribieron cartas. Una por una. Algunas estuvieron 10 minutos. Otras más. Para las 3:30 de la tarde, todos los que habían escrito cartas o presenciado la confrontación habían sido entrevistados. Finalmente, llamaron a Marcos. Se fue durante 30 minutos. Cuando regresó, estaba furioso. Me lanzó una mirada asesina y volvió a su escritorio. Yo seguí trabajando, fingiendo que no pasaba nada, pero mi corazón latía rápido. Alrededor de las 4:30 de la tarde, volvieron a llamar a Marcos. Eran casi las 5 de la tarde cuando todos empezamos a recoger nuestras cosas para irnos, y entonces Marcos irrumpió en la oficina. Estaba recogiendo su escritorio, metiéndolo todo en una caja.
lanzándome miradas de odio puro. Y entonces empezó a gritar. Esto es tu culpa. Me hiciste despedir. Eres una maldita. Siguió gritando mientras metía sus cosas en la caja. Algunos compañeros intentaron calmarlo, otros solo miraban en silencio. Finalmente, se fue hacia el ascensor, todavía gritando que yo lo había arruinado. Las puertas del ascensor se cerraron, y mi teléfono vibró. Un correo de Recursos Humanos. Tu caso está cerrado. No se tomarán acciones en tu contra. Gracias por tu cooperación. Me quedé sentada en mi escritorio mucho tiempo después de que todos se fueran. Todavía no podía creer lo que había pasado. Marcos había sido despedido. Yo seguía teniendo mi trabajo, y todo porque me había defendido, pero no me sentía victoriosa, no completamente, porque la verdad es que nada de esto debió haber pasado. No debía haber tenido que revelar mi historial médico completo a 16 compañeros de trabajo y a Recursos Humanos solo para que me creyeran. No debía haber sido acosada durante 3 meses por algo que hice para salvar mi vida y mi salud mental. Y no debía haber tenido que llegar a ese punto de quiebre para que alguien tomara en serio lo que estaba pasando. Marcos fue despedido. Eso es un hecho. Pero la realidad es que el sistema falló mucho antes de que llegáramos a ese punto. ¿Por qué tuve que recopilar 16 declaraciones firmadas para que me creyeran? ¿Por qué tuve que sacar mi contrato y pelear por un supervisor imparcial? ¿Por qué tuve que defenderme sola cuando debería haber habido alguien protegiéndome desde el principio? No tengo respuestas a esas preguntas. Lo que sí sé es esto: me alegra haberme defendido. Me alegra haber peleado. Porque si no lo hubiera hecho, habría sido yo la que saliera de esa oficina con una caja de cartón. Y eso no habría sido justo. A veces pienso en Marcos. Me pregunto si alguna vez entendió por qué fue despedido, si alguna vez se arrepintió de lo que hizo, si alguna vez pensó en cuánto daño causaron sus chistes. Probablemente no. Gente como él rara vez lo hace. Pero yo sí pienso en ello. Pienso en esos 3 meses de comentarios constantes. En cómo cada uno me hacía sentir un poco más pequeña, un poco más avergonzada de algo que no debería darme vergüenza. Y pienso en todas las personas que pasaron por lo mismo y que no pudieron defenderse, que no tuvieron 16 compañeros dispuestos a escribir cartas, que no tuvieron la energía o los recursos para pelear. Esta historia no es solo sobre cómo gané, es sobre cuánto tuve que hacer para ganar, y sobre cuántas personas no tienen esa oportunidad. Sigo trabajando en la misma oficina. Pablo, el amigo de Marcos en RH, también sigue ahí, aunque ya no me habla. Algunos compañeros todavía me miran raro, como si yo hubiera sido la mala por defenderme. Pero la mayoría me trata con más respeto ahora, como si hubiera demostrado algo, como si hubiera ganado su aprobación, y aunque aprecio eso, no debería haber tenido que ganarlo. Debería haber sido suficiente con decir, esta persona me está acosando, ayúdenme, pero no lo fue. Y probablemente nunca lo sea. Así que si estás pasando por algo similar, si alguien te está acosando en el trabajo o en cualquier lugar, esto es lo que aprendí. Documenta todo. Guarda mensajes, emails, anota fechas y horas. Busca testigos. No confíes en que el sistema te va a proteger automáticamente, porque no lo hará. Sulara, 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 Sulara. Conoce tus derechos. Lee tu contrato. Conoce las políticas de tu empresa. Usa cada herramienta que tengas disponible. Y sobre todo, no te quedes callada, porque el silencio solo protege a los abusadores. Marcos pensó que podía destruirme. Pensó que su amistad con RH lo haría intocable. Pensó que mis implantes eran tema de burla pública. Se equivocó en todo, y al final, fue él quien salió destruido. No me siento mal por eso. Me siento aliviada, cansada, pero aliviada, porque finalmente puedo ir a trabajar sin sentir que alguien está esperando el momento perfecto para humillarme. Y eso, después de todo, es lo único que quería desde el principio. A veces las cosas no salen como esperamos. Uno va con buenas intenciones, y vuelve con más preguntas que respuestas. Si alguna vez sentiste que algo no estaba en tus planes, este es tu lugar. Nos escuchamos en la próxima historia.